Ahí está el título que ya lo venía adelantando nuestro hermano. Yo creo que, como ya mencionaba recién, es un tema que yo creo que a todos nos debería de preocupar, porque esto es un trabajo permanente. Si tenemos la salvación asegurada cuando ya estamos bautizados. Yo creo que esto, eh, yo creo, no solamente a mí, yo creo que a muchos de ustedes tiene que haberles causado un poco de curiosidad o viene un poco de digamos, preocupación al momento de que o nos bautizamos nosotros al principio, o bien cuando hemos tenido la oportunidad de ver el bautismo de un nuevo hermano y poder ayudarle para que pueda fortalecerse y mantenerse por sobre todas las cosas, porque ya después de haberse bautizado, ya el trabajo no termina ahí, el trabajo continúa. El trabajo tiene que hacerse más fuerte, más firme y más, digamos, más permanente, ¿ya? Y yo lo digo porque uno con el tiempo que ya lleva en las cosas del Señor, con el tiempo que lleva uno bautizado, uno ha visto, como dicen por ahí, mucha agua pasar bajo el puente y ha visto muchos hermanos pasar por el agua, ¿cierto? Muchos de ellos quizás se mantienen todavía y hay otros tantos que lamentablemente y que tristemente, y lo digo con mucha tristeza, con mucha pena, que ya no se encuentran en las filas del ejército del Señor. Y es lamentable, ¿cierto? Yo creo que todos hemos visto situaciones como esas. Es triste ver que muchos hermanos empezaron, como decimos por ahí, como caballo de carrera, que venían con todo el ánimo, con todas las energías, con todas las ganas, pero después al poco andar, lamentablemente empiezan a flaquear y tristemente después con el tiempo ya no los volvemos a ver. Quizás los volvemos a ver en situaciones de orden secular, en trabajos, los vemos por ahí por la calle porque tienen algún almacén, un negocio, en fin, y te hablan de eso menos de las cosas de Dios. Eso es lamentable, eso es triste. ¿Por qué? Porque vemos que habían comenzado, como decía recién, como un caballo de carrera, pero al poco andar, tristemente, lamentablemente, ya no los vemos en las reuniones, ya no los vemos en la congregación, no los vemos en las reuniones que hacemos en la semana, en el culto al Señor el día domingo, primero de la semana, día en el cual deberíamos estar más entusiasmados y más animados para poder congregarnos con nuestros hermanos, ya que una de las razones, una de las tantas razones o propósitos que tiene las reuniones y el culto del primer día de la semana es justamente no flaquear, no debilitarse, no dejar las reuniones con los hermanos para que podamos afianzar nuestra comunión, no solamente con nuestros hermanos, sino que también con el Señor, con Dios. Entonces, me gustaría compartir con ustedes, yo sé que ustedes son muy instruidos en la palabra de Dios y que por lo tanto algunos textos de los que yo voy a compartir con ustedes, ya los han visto y los han estudiado en otras ocasiones. ¿Bien? Y quiero pedirles disculpas con mi garganta, que a veces no está de lo mejor, es un poquito delicado de la garganta, así que perdónenme por favor. Bien, así que discúlpenme si no me extiendo lo suficiente, pero yo creo que de todas maneras son temas como estos los que nos ayudan a enriquecernos y a fortalecernos a nosotros como cristianos y como hermanos, para que de esta forma entonces nos vayamos a debilitar en lo que tiene que ver con nuestra comunión con Dios principalmente y nuestra comunión con nuestros hermanos. Bien, me gustaría ir al siguiente lámina que tiene que ver entonces justamente con el texto de base que estaba compartiendo con ustedes al principio, que es Primera a los Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 1 y 2. Para los hermanos que les gusta anotar con respecto a los temas que se van tratando en los estudios, este es el estudio o el texto base que muchos de ustedes deben aprendérselo, me imagino, o que ya se lo saben hasta de memoria, ¿cierto? Bueno, el 1 Corintios, capítulo 15 versículo 1 y versículo 2 dice, voy a ponerme los lentes porque si no, no veo nada, y si no veo, pero como código de barras. Así que me voy a poner mis lentes, y dice el texto en cuestión. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice, en el cual también, palabra clave, perseveráis. Verso 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos.
una frase importantísima que todos nosotros debemos mantener presentes, porque de otro modo entonces pasa todo lo contrario. Dice, si no creísteis en vano. Creer en vano es no hacer las cosas con corazón, con amor, con el cariño necesario para el Señor, quizás hacerlo por cumplir nada más, sino, o quizás hacerlo solamente, como decimos en Chile, por calentar el asiento. Entonces, eso es creer en vano, ya solamente por cumplir con algo que se ha enseñado. Entonces, este texto que estamos poniendo sobre la mesa en este momento, dice el apóstol Pablo a los Corintios, que fíjense ustedes que cuando nosotros leemos el primero a los Corintios o segundo a los Corintios y otros textos, otras cartas que escribió el apóstol Pablo, fueron hechas no solamente con el corazón de parte del apóstol Pablo, sino que también con tesón, con ganas, exhortando, animando, y a veces pareciera que estamos recibiendo como una, como decimos nosotros en Chile, un reto, ¿ya? Un reto, como que, vamos, hazlo, ¿ya? No te olvides, una cosa así. Entonces, es lo que hacía el apóstol Pablo a los Corintios en la primera carta, y dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ya había hablado acerca de estas cosas. Dice, el cual también recibisteis, ¿ya? Y en el cual también perseveráis. Y vemos que estaban perseverando en, en esta palabra que había sido predicada por el apóstol Pablo, que lo decía a veces con mucho amor, con mucho tesón, con mucho entusiasmo, y pareciera que a veces con un poco de molestia, porque a veces los hermanos salían de los parámetros de la palabra del Señor, dice, por el cual asimismo, si retenéis. Entonces, esa es otra palabra clave, el retener, ¿ya? El retener, es decir, el guardar, el mantener. A veces siento yo, es un sentimiento personal, no es que lo sientan todos ustedes, ¿ah? Siento que a veces algunas palabras, como por ejemplo el retener o el guardar dentro de las escrituras y algunas versiones de la Biblia, para algunos hermanos suena como que ya la retenemos, la guardamos, tomamos la Biblia y la guardamos en el cajón de un mueble para que no se nos vaya a escapar. No, no es así. El retener, el guardar, es el poner en práctica, ¿ya? Porque eso es lo que a Dios le agrada, ¿no es así? Entonces, por eso dice, si retenéis la palabra que os he predicado. Y fíjense ustedes que al retener la palabra también tiene que ver con la práctica y con la predicación, porque ustedes saben que no solamente predicamos con nuestras palabras, con nuestro conocimiento, sino que también predicamos con nuestro hecho, con nuestros actos. Por eso dice, si retenéis la palabra, el retener la palabra es guardarla en nuestro corazón, el ponerla en práctica. Dice, retenéis la palabra que os he predicado, entonces sois salvos. Es un trabajo constante, un trabajo permanente. Si no, creíste en vano. Entonces, todo lo que estudiaste, todo lo que oíste de los hermanos, todo lo que oíste del predicador, todos los hechos, todos los actos que ves en los hermanos fieles, entonces no te sirvieron de nada. Quizás tuviste el conocimiento, lo mantuviste, lo sabes, lo mantienes en tu mente, pero no lo practicas. Entonces, ¿de qué sirve todo eso? ¿Cierto? Entonces, y eso es yo creo que lo que a algunos de nosotros, o a todos nosotros los que estamos aquí presentes, nos preocupa, que algunos hermanos, si bien asisten a los estudios, al culto al Señor, quizás hay algo en lo cual están faltando o no están perseverando, y eso por ende puede repercutir en la relación que existe directamente en aquel individuo, aquel hermano, con el Señor, con Dios, con nuestro Padre. Entonces el evangelio que predicaba Pablo es aquel que recibió de Cristo y en el que perseveraba, ¿ya? Es decir, en el que trabajaba día a día y se lo enseñaba a los corintios. La perseverancia, palabra clave, digamos, podríamos decir, en este tema del día de hoy, dice la perseverancia, si no, de nada les serviría para su salvación el haber sido bautizados, tal como dice el libro de Marcos capítulo 16 versículo 16, que también es un texto del cual todos nosotros conocemos y entendemos, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿No es así? Las palabras directas del Señor Jesucristo. ¿Bien? Entonces, una cosa a veces sentimos que lleva a la otra. ¿Bien?
el retener, el perseverar. ¿Para qué? Justamente para que tengamos oportunidad en la vida eterna, para que tengamos oportunidad, para que tengamos una vida plena con el Señor. Y esa vida plena parte aquí, en la vida física, con mantener espiritualmente la relación que Dios quiere y que espera que sus hijos fieles puedan tener con Él. ¿Bien? Entonces, vamos a seguir revisando otros textos que son de vital importancia en esta relación que comienza con el bautismo y que se va haciendo latente antes del bautismo, que tiene que ver con el aprendizaje y el por qué una persona, un individuo que todavía no ha sido bautizado, necesita saber para poder llegar entonces al proceso de salvación y al proceso de relación con el Señor. Primero los Corintios capítulo 10, versículo 12 y el versículo 13, que me parece también muy interesante de poder recordar, que dice ahí, como dice en pantalla, dice, primero los Corintios capítulo 10, versículo 12, dice, así que el que piense estar firme, que dice, mire que no caiga. Es decir, dése cuenta que no debe caer. ¿Caer en qué? Volver a caer en los pecados que caíamos antiguamente, ¿cierto? Porque si estamos atados a los pecados anteriores, a los pecados antiguos en los cuales participamos, todavía no estando en los caminos del Señor, entonces es lo más probable que vayamos a regresar allá. Dice el apóstol Pablo 10:12, dice, así que el que piense está firme, el que crea que ya está firme, ¿eh? Mire que no caiga, o sea, tiene que estar velando permanentemente. ¿Para qué? Para que no se vaya a devolver al punto de partida. Eso es lo que espera el apóstol Pablo, es lo que espera Dios de todos sus hijos, ¿cierto? Entonces, dice, verso 13, que viene a continuación, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿ya? Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos da la herramienta para que podamos soportar. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones vienen del mundo. Todas las tentaciones vienen del hombre. Todas las tentaciones las ha puesto el diablo, Satanás, el engañador. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios caiga. Bueno, yo he dicho en otras ocasiones, yo creo que ustedes estarán conveniendo conmigo en que lamentablemente a este mundo ya lo tiene Satanás, ya lo tiene, tristemente. Lo que quiere hacer es que el Hijo de Dios caiga de la presencia del Señor. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Acá tenemos la herramienta fundamental que Dios nos ha dado para que nosotros podamos resistir todas las acechanzas del diablo, todas las acechanzas de Satanás. Usted sabe que Satanás es tan terrible que tuvo hasta la desfachatez de ir a tentar al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesús fue al desierto. Miren ustedes hasta qué punto puede llegar, hasta qué nivel, hasta qué extremo puede llegar Satanás para poder hacer caer de la presencia de Dios, nuestro Padre, al Hijo de Dios, a Jesucristo mismo. Pero evidentemente que sabemos la historia, que el Señor Jesucristo no se dejó caer, porque Cristo es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, entonces, ¿qué significa perseverar? Bueno, perseverar significa mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Y eso es efectivamente lo que el cristiano que recién está haciendo una nueva vida debe trabajar, permanecer firme y constante en una manera de ser y de obrar. Y en este caso, desde el punto de vista espiritual, es permanecer firme y constante en la palabra que ha dejado reflejada el Señor a través del Espíritu Santo a todo aquel que cree y que se bautiza. Bien, entonces es el manual de vida, es el manual de la existencia del cristiano, es el catálogo de vida lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Por lo tanto,
esto nos permite a nosotros mantener firmeza. Es como cuando un niño recién nacido toma la leche de la madre. ¿Para qué? Para que se vaya afirmando en eh, en su alimentación, porque es lo que necesita. Pero posteriormente pasa el tiempo y la madre le va a dar alimento más firme, más sólido. Pasa de la leche materna, pasa a los colados, como se dice por ahí. Nosotros le decimos colados acá en Chile, porque son alimentos que están muy bien picados o muy bien molidos, pero que son parte de las verduras y de todos aquellos legumbres que necesita el niño para que pueda ir adquiriendo la fortaleza en su organismo. ¿Ya? Pero después de eso ya pasa de los colados a los picados, que ya no está molido el alimento y que necesita ya para que vaya, a medida que va creciendo, fortaleciendo cada vez más. Bueno, espiritualmente hablando, el alimento del cristiano, que es un recién nacido espiritualmente, es algo muy similar, algo muy similar. Entonces, Santiago capítulo 1 versículo 22, si ustedes quieren ir a la lectura conmigo, ya que lo tengo igual aquí en la pantalla, pero a mí siempre me gusta ir a la Biblia, no pierdo esa, esa costumbre y yo creo que no la debemos perder nunca nadie. Santiago, capítulo 1 versículo 22 al 25 dice de la siguiente manera, tal como dice la pantalla. Dice, verso 22 hasta el versículo 25, dice, pero sed hacedores de la palabra, dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y sigo leyendo hasta el versículo 25. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, es decir, trabaja en ella, la pone en práctica, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. Entonces, me parece que esto tiene que ver con el ejemplo de que yo les venía dando hace un momento atrás, y voy a retroceder un poquito en la pantalla, que el mantenerse firme es el ir adquiriendo, digamos, todo este alimento espiritual, porque no podemos quedarnos en el alimento básico, ¿ya? En el alimento que es solamente la leche espiritual de la cual recibimos al principio cuando estábamos recién naciendo espiritualmente, cuando recién estábamos bautizados, ¿ya? Porque esto va a ser una causa de flaqueza, ¿ya? Evidentemente que todos necesitamos aprender de por qué tenemos que participar de los primeros días de la semana, por qué todos debemos participar de los cánticos al Señor, por qué todos debemos participar de el recordatorio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz, de por qué debemos orar permanentemente al Señor, tanto sea en forma personal como cuando estamos con nuestros hermanos, todas aquellas cosas, porque estos son elementos básicos del crecimiento del recién nacido espiritual. Pero después dice Santiago capítulo 1 versículo 22 al 25, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque todo lo que viene en este catálogo de vida para el cristiano tiene que ser parte de nuestra práctica permanente y constante, ¿ya? No solamente lo que es básico, ¿ya? Y lo que aprendimos en el principio, ¿ya? Dice, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tristemente, a veces sentimos que hay hermanos que solamente están para oír, pero me gusta el término y hacer un paralelo entre la palabra oír y escuchar, ¿ya? Porque yo a veces pongo como por ejemplo de que yo estoy en mi casa y tengo una avenida, una calle que pasa por fuera y que pasan muchos automóviles permanentemente y estos automóviles, algunos meterán más ruido, otros menos ruido, pero ya con el pasar del tiempo ya ni lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque es bien normal y bien común para mí estar escuchando a los automóviles, los camiones y toda la maquinaria que pasa por la calle, porque ya eh, es bien común para mí. Entonces ya no lo tomo en cuenta mientras sigo haciendo mis labores habituales en mi casa, ¿cierto? Pero el oír es
para mí el prestar atención a lo que yo estoy oyendo, a lo que me están diciendo, a lo que quizás un profesor en el colegio, en la escuela o en la universidad me está enseñando, porque debo posteriormente practicarlo. ¿Ya? Dice, por eso dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. A mí me gusta hacer esa diferencia. Quizás oidores, dice la Escritura. Dice, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en el espejo su rostro natural, ¿ya? Y dice, yo lo oigo, o yo lo escucho, pueden ser, digamos, sinónimos para ustedes, pero la verdad es que no los tomo en cuenta. No los tomo en cuenta y sin embargo, yo salgo de la reunión de la iglesia y después vuelvo a hacer la misma cosa que hacía siempre. Me vuelvo a portar de la misma manera que me portaba siempre. Entonces, ¿me sirvió de algo haber oído la palabra del Señor, haberla escuchado? La verdad que no, porque voy a volver a los mismos actos que hacía o que cometía antes de ser un hijo de Dios. Entonces, no me sirve de nada eso. El que se considera a sí mismo dice, y va y luego olvida cómo era. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo. Es decir, no me olvidé de nada de lo que me enseñó el hermano, que es palabra de Dios, que viene directamente del Señor. Dice, sino hacedor de la obra, el que pone en práctica, el que hace, ¿ya? El que guarda y el que persevera. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Bíblicamente, algunos de estos términos son exactamente lo mismo, hermanos. Ahora, Juan capítulo 15, versículo 1 al 5, Juan capítulo 15, versículo 1 al 5 dice, yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y mi Padre es el labrador. Después dice el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, pasa en cierto sentido de aquel que ya es hijo de Dios al que tiene que llevar la palabra. Dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En esta perspectiva, nosotros que ya llevamos algún tiempo en las cosas del Señor y que ya llevamos algún tiempo siendo cristianos, entonces debemos llevar más fruto. Debemos trabajar por lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. ¿Para qué? Para que podamos permitir que muchas otras personas que han abierto su corazón a la palabra de Dios, entonces también sean parte de este cuerpo de Cristo. Me acuerdo de un himno que dice, yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. No se los voy a cantar porque quizás pueda romperle los tímpanos, pero me acuerdo de ese himno que dice, yo quiero trabajar por el Señor. Bueno, yo creo que el trabajar por el Señor es justamente la perseverancia que Cristo espera que nosotros llevemos a cabo en este proceso, del cual ya hemos empezado algunos más tiempo y otros menos, pero que todos estamos, a final de cuentas, en la misma línea, en trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor, llevar frutos, ¿ya? Y eso es lo que hace el Señor. Él dice que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué es lo que a nosotros nos limpia? Bueno, pues la palabra de Dios. Es como aquel detergente, como aquel jabón que permite que nuestro corazón, nuestro alma, nuestra mente esté limpio para que lleve más fruto. ¿Cierto? Es la palabra de Dios. Dice el verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Partimos siendo limpios desde el momento que somos lavados por la sangre de Cristo Jesús. Hay otro himno que dice, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eres limpio en la sangre de Él. Entonces, hay himnos muy bonitos que nos hacen recordar todas aquellas palabras que estamos entonces recordando en estos textos bíblicos. Bien, estamos limpios ya por la palabra que hemos absorbido, que Jesucristo nos ha enseñado. Dice que os he hablado. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, porque el Señor Jesucristo es el alimento que nosotros necesitamos, dice, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Entonces son palabras que nos hacen mucho sentido a cada uno de nosotros. Dice el verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, es decir, del alimento que viene del Señor Jesucristo, a nosotros los pámpanos, nada podéis hacer. Bien, si no recibimos el alimento que Él nos da. Entonces es difícil, es imposible, no sería imposible que pudiéramos entrar en la presencia de nuestro Señor, porque Jesucristo es el que nos da el alimento que nosotros necesitamos para nuestro espíritu. Entonces, es lo que sucede con el alimento que nosotros necesitamos recibir del Señor Jesucristo. Es el alimento que nos hace mantenernos limpios, es el alimento que nos hace permanecer, digamos, bien alimentados. Bien. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué dice? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces los cristianos, los, los que estaban allí perdón, ahí en Berea, dice que eran nobles, más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud. Texto que ya conocemos prácticamente de memoria, ¿no es así? Entonces, es lo mismo que tienen que hacer el cristiano en estos días, en estos tiempos, porque si no se va a debilitar y se va a morir. Y eso es lo que exactamente quiere Dios, que no suceda, que se mantenga firme, que se mantenga bien alimentado, que escudriñemos las escrituras, ¿ya? Como lo hacían los cristianos ahí en Berea. ¿Para qué? Para ver si lo que te están explicando, si lo que te está enseñando el hermano que está al frente es realmente así. Porque no vaya a ser que el hermano se haya equivocado, ¿no? Entonces, hay una cosa que tiene que ver con, primeramente, responsabilidad de parte del que te enseña la palabra, del que trae la palabra, y en segundo lugar, responsabilidad por parte de aquellos que oyen la palabra, porque ellos también primero tienen que escudriñar la palabra, como dice el texto, y en segundo lugar, tienen que ponerla en práctica, ¿ya? Tienen que guardarla, tienen que perseverar en ella. Bien. Entonces, Hebreos capítulo 5 versículo 9, para seguir profundizando. Y habiendo sido perfeccionado, dice el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, vino a ser autor de eterna salvación, Cristo Jesús, para todos los que le obedecen. Palabra clave también, o frase clave, para todos los que le obedecen. Bien. Entonces, Hechos capítulo 1 versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La palabra perseverar nuevamente en este texto vuelve a hacerse presente. Dice, unánimes en oración y ruego, entre muchas otras prácticas que nosotros como cristianos debemos hacer. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu no se muera, para que nuestro espíritu permanezca firme y fuerte, ¿cierto? Hechos capítulo 2 versículo 42, textos que conocemos. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nuevamente vemos la palabra perseverar. Bien. Entonces, otro texto más que tenemos, Romanos capítulo 6 versículo 1 al 2. Dice: ¿qué diremos entonces? Dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos: ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué? Porque la práctica del pecado no tiene ninguna relación con la práctica de las cosas que son alimento para el espíritu. Se puede hacer una mezcla muy mala en ese sentido. Y cuando la mezcla es muy mala, tratando de hacer lo bueno por un lado, pero sigues en la práctica del pecado por otro lado, entonces eso va a incurrir en que aquel que está absorbiendo las dos cosas al mismo tiempo no se va a salvar, porque no tienen comunión. La mezcla del pecado con tratar de mezclarlo con las cosas de Dios. No son compatibles. Entonces, estas dos prácticas. ¿Bien? Entonces, por eso las palabras del apóstol Pablo a los romanos.
Ahí en el libro de Mateo, capítulo 3 y en el versículo 8 dice, por lo tanto debemos hacer lo que Jesucristo le dijo a los fariseos y saduceos que venían a verlo antes de ser bautizados. ¿Qué cosa? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, los frutos dignos de arrepentimiento son permanentes, son constantes. Y la palabra arrepentimiento o significa, es volver a la pureza en la cual estábamos al principio. Porque lo que Dios quiere es que nos arrepintamos de corazón y que nos dejemos de hacer cosas que no tienen relación con Dios, las cuales y constituyen pecado para Él. Y debemos nosotros acostumbrarnos a que constituyen pecado para nosotros también. Y el pecado impide y es una lámina o una muralla entre la relación del cristiano con el Señor. Entonces, en definitiva, para concluir este pequeño tema con ustedes, mis queridos hermanos, y con mucho cariño, concluimos que tenemos la salvación asegurada solo cuando ya somos bautizados. Es una pregunta. La respuesta es no. La respuesta es no. Dentro de los textos bíblicos que nosotros ya hemos analizado, tenemos palabras clave, las cuales son las siguientes. Escudriñar primeramente, ¿ya? Responsabilidad del cristiano. Segundo, perseverancia, y ya la hemos visto también. En tercer lugar, tenemos permanecer, que es una de las cosas más difíciles, pero que no es imposible, porque si fuera imposible, entonces Dios no sería un Dios justo. Y Dios es el creador de la justicia. Entonces, también, dar frutos, una frase muy clave, hacer frutos dignos de arrepentimiento, Mateo capítulo 3 versículo 8, lo que habíamos visto hace un instante. Y posteriormente dice, estos elementos son fundamentales en el crecimiento espiritual posterior al bautismo. De otro modo, perderíamos nuestra entrada al cielo con el Señor y habremos hecho vana la cruz de Cristo porque no aprendimos que Jesucristo dio su vida y derramó su sangre para que pudiéramos ser limpios. Bien, entonces yo creo que estas cosas o estos textos o este tema tienen que hacernos ruido en forma permanente a nosotros. Tienen que hacernos más que ruido, ¿ya? Sino que tienen que hacernos también pensar todos los días al momento de levantarnos de que si no fuera por el Señor nuestra alma se hubiera perdido. Pero no solamente de que el bautismo es lo único que necesitamos para ser salvos, sino que de ahí para adelante comienza un proceso permanente para nosotros como hijos del Señor, para que cuando el día que Él venga, entonces ya estemos listos, estemos preparados, ya sea que Él venga primero o que nosotros ya hayamos partido de este mundo. Entonces, es un trabajo constante. No basta con solamente bautizarnos para ser salvos. En el bautismo comienza nuestra vida de cristiano. Ahí comienza. Pero el bautismo es fundamental para que nosotros podamos entonces tener la entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí partimos para adelante. Pero ¿podemos salir del reino de Cristo? Claro que sí. Porque si nosotros no perseveramos, entonces la cosa ya se pone muy turbia para nuestra vida postrera. Muy, muy turbia. Entonces, el ánimo y las palabras de parte de este humilde servidor es para que nosotros vayamos entonces trabajando permanentemente en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida personal y en nuestra vida y en la ayuda para nuestros hermanos, los que se reúnen con nosotros, los que se congregan con nosotros, y de esta forma entonces estaremos haciendo buenas obras. Y estas buenas obras Dios las mantiene presentes. Dios las considera. Y de esta manera entonces, ya ahí ya tenemos gran parte ganado para con el Señor. Tenemos que aprender a ganarnos el corazón de Dios. Tenemos que aprender a ganarnos el corazón de nuestro Padre Celestial. Porque de esta forma entonces ya la carga se pone más fácil. La mochila ya que traíamos antes de ser bautizados ya se pone más liviana. Se pone más ligera la carga de nosotros. Tenemos que aprender a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Les agradezco infinitamente, hermanos. Me da mucho gusto de poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes y de poder reflexionar en aquellas cosas que quizás pudieran pasar como sencillas o fáciles o básicas para ustedes, pero son palabras de aliento. Muchas gracias, hermano. Gracias por la invitación
y que el Señor les bendiga grande y ricamente.